Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 64 de Masejet Nedarim. Vamos a comenzar el noveno capítulo de este tratado. Nos dice la Mishnah, Rabbi Eliezer, Omer. Dice Rabbi Eliezer, Potjin le Adam dichbot aviveim. Es decir, una persona que viene a buscar, a pedir a un sabio que le anule una promesa, se puede utilizar como argumento el honor de su padre y de su madre. Es decir, se dice a la persona, si tú hubieses sabido el desprecio que le están haciendo tus padres por causa de esta promesa, ¿lo habrías hecho? Y él dice, no, por supuesto que no lo habría hecho. Sería un argumento para anular su promesa. Baja Jamim Umerim y los sabios dicen, perdón, Baja Jamim Osrim. Dice, no, no es un argumento a utilizar de permitir eh, una promesa con esta peta, que se llama, con esta puerta de salida. ¿Por qué? Porque ¿qué sospechamos? חוששים שמא יתבייש לומר שהיה נודר אף אם זלזול בכבוד ההורים. Es decir, que sospechamos que venga de decir, si hubieses sabido que que ibas a provocar este desprecio a tus padres, habrías hecho la promesa. Y que la persona diga no por vergüenza. Dice, ¿cómo voy a decir que sí? Entonces, por eso los jajamín prohíben. Ahora dice, Amar Rabbi Tzadok, dijo Rabbi Tzadok, ¿sí? Ad shepotjim lo בכבוד אביו ואמו. Y lo dijo Makom, dice, espérate, si tú me dices que la habilidad es del que se puede utilizar el honor de los padres, dice, pues más que el honor de los padres, utiliza el honor de Hashem. Que si tú hubieses sabido que cuando haces esto vas a ser un rasha para Hashem, tú quieres ser un rasha para Hashem, él te va a decir no. Entonces, ¿qué? Responde la Mishnah y dice, ¿en qué? Si fuese así, en Adarim no habría promesas. Es decir, que nadie prometería. ¿Sí? בזה ודאי שחוששים שאפילו שאינו מתחרט בליבו. ¿Por qué? Porque incluso que no iba a ser sincero en su corazón, te va a decir que no. ¿Quién te va a decir que estaría de acuerdo con deshonrar a Hashem por una promesa? Bien. Ahora, Umodim Jajamim, Rabbi Eliezer, y los sabios están de acuerdo con Rabbi Eliezer, Bilbar, Shebeno le ven a Viveimo, sobre algo que la persona prometió en cuanto a él y y su padre y su madre, es decir, que su promesa fue, prometo que no voy a tener provecho de mi padre, mis padres no van a tener provecho de mí, algo así, ahí, Shepotjin lo bien. Ahí sí que se puede utilizar el tema del honor de los padres para liberarle de su promesa. Veo otra cosa más. Amar Rabbi Eliezer, dijo Rabbi Eliezer, Potjin benolad. Es decir, se puede utilizar un argumento nolad, algo que no existía en el momento de la promesa, como argumento para eliminar la promesa. Los sabios no permiten. ¿Por qué? Porque los jajamim que dicen, en el momento de la promesa, el hecho de anular la promesa, ¿qué quiere decir? Que en el momento en el que esta persona hizo esa promesa era una promesa equivocada. Es decir, si tú hubieses sabido que tu promesa conlleva esto y esto y esto, ¿lo habrías hecho? No. ¿Qué quiere decir? Que tu promesa está falsa. Es una promesa errónea. Pero algo que no existía no se puede tener en cuenta. La persona no puede saber algo que no existe, si va a existir, para que esa promesa no sea verdadera en el momento en el que la hizo. Y la Biblia dice que sí, sí se puede. ¿Qué chat? ¿Cómo es este tipo de nolad? Amar, dijo la persona, Konam she'ani nehene leishploni. Yo hago una promesa de que no voy a tener provecho de tal persona. Benazá sofer, y esa persona se hizo un sabio importante. O she'aya mesiet beno, o que la persona va a casar a su hijo pronto y la gente va al banquete, se invita al banquete a todo el mundo. Ahí, eh, esa es la promesa que vamos a decir, Pojatim Benolad, es decir, eso no existía cuando en el momento en el que la persona se prohibió el provecho de la otra persona, esa otra persona todavía no era ni un jajam, ni todavía se iba a casar a su hijo, etcétera, etcétera. Amar, y también dice, Ilu Hayiti Yodea Sheuna Sofer, ¿por qué? ¿Por qué se anula esa promesa? Porque la persona dice, si yo hubiese sabido que esa persona se iba a hacer un sabio,
o Shehaya Masiet Beno Bekarobo, que iba a casar a su hijo prontamente, los Hayit y Noder no habría hecho esta promesa. Ahora, de la misma manera, Konam la Bait de Sheni Hamas, yo prometo que no voy a entrar a esta casa. Benazabet Knesset, y esa casa se convirtió en una sinagoga. ¿Qué va a decir la persona? Y lo si hubiese sabido que esta casa se iba a hacer una sinagoga. Lo Noder no habría hecho la promesa. Rabbi Eliezer Matir, los sabios permiten que se anule la promesa a esta persona, que es algo nolad, y los sabios, perdón, lo prohíben el tema del nolad. Muy bien, la Gemara comienza trayendo la pregunta sobre Mai en Nedarim. ¿Qué quiere decir la Mishnah cuando dice que si fuese así, no habría Nedarim? Amar Abaye dijo Abaye, ¿en en Nedarim, Nedarim Yafé? Es decir, que no estaríamos seguros de que esa promesa que se está anulando se anula de una manera correcta. Porque dijimos, la persona va a hacer, le van a decir, si tú hubieses sabido que hacer esto atenta contra el honor de Hashem, ¿lo habrías hecho? ¿Quién te va a decir que sí? Todo el mundo te va a decir que no. Entonces no sabemos si realmente su intención es sincera, diciéndote no, diciendo que no. Entonces por eso la promesa no sabemos si está bien anulada o no. Ahora, Raba trae otra opinión y dice, no, Inken, ¿qué quiere decir que no habría Nedarim? En Nedarim, Nish'alim la jajam, es decir, que la persona no iría a preguntar a un sabio que le anule la promesa. ¿Por qué? Porque no quiere pasar la vergüenza de que le digan, oye, tú habrías hecho esto en contra de tu padre y de tu madre. Sí, delante de la gente no es bonito. Entonces, la persona no anularía las promesas delante de los sabios. Y hay un problema con eso. ¿Por qué? Porque dice la Torah, lo yahel levaro, es decir, que la persona no puede profanar su palabra. Lo puede hacer a través de otra persona que le venga a decir, ahora profana. Pero por sí mismo, una persona no se puede anular una promesa a sí mismo. Pregunta la Gemara, Tnan, se enseñó en nuestra Mishnah, un modín jajamim de Rabbi Eliezer. Los sabios están de acuerdo con Rabbi Eliezer. Bidbar, Shebenole Benaví, Veimó, algo que tiene que ver con su padre y con su madre. Shepotjin lo viejo David Veimó, que ahí sí se utiliza el honor del padre y la madre para anular. Ahora, vemos aquí, dice, que dijimos en Nedarim, que dijimos, la primera opinión es que la anulación no sería sincera, y la segunda opinión que es que no irían a preguntarle al jaja. Entonces dice, Bishlama de Abaye, según la opinión de Abaye, de Amar Inken en Nedarim Matiri Nitarim, es decir, que Abaye que dijo que las promesas no se anularían bien. Ajá, en este caso, ¿sí? Que es una promesa que él hizo sobre su padre y su madre, si se utiliza el padre y la madre como argumento para anulársela, ajá, que van de Hatzaf le, es decir, puesto que ya le faltó el respeto al padre en el momento en el que hizo la promesa, y Hatzaf le, entonces no le va a importar volver a faltarle al respeto, utilizando el honor del padre y la madre para anular la promesa. El ale Rabba de Amar, Imken, en el Arim la fe, pero pues, según la opinión de Rabba, que dijo que cuál es el problema de esas promesas, que de utilizar esos argumentos, que la gente no iría a preguntar al sabio que en de la promesa. Pues si es según ese motivo, ajá, emai potji. Entonces aquí, ¿por qué vamos a decir que si es entre el padre, la promesa es referente al padre y la madre, sí se podría utilizar ese argumento? Ajá, emai potji, ¿con qué se debería abrir aquí en este caso entonces? Hambre dijeron que van dejó Nidre los sagia lejón del Abjaján, dice puesto que ninguna promesa se puede anular sin la presencia de un Jaján, Ahanami Potjin. Entonces aquí también no vamos a sospechar que la persona venga a anularse sus promesas por sí mismas. ¿Qué más vimos en la Mishnah? De Oda más Rabbi Eliezer. Otra cosa que dijo Rabbi Eliezer, Potjin Benolad. Es decir, habíamos visto el tema de algo que no existía en el momento de la promesa. Eso se llama Nolad. Mai Tama de Rabbi Eliezer. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Eliezer que permite el Nolad para anular una promesa? Marrafita dijo Rafita de Amarkra, que dice el versículo, Kimetu Kola Anashim. Es decir, cuando Moshe estaba en Egipto, tuvo que huir porque había matado a un egipcio y luego le vieron Datán y Abiram y dijeron, que me quieren matar como mataste al egipcio. Ahí se escapó. Cuando se escapó llegó a Midian. Y en Midian se casó con
la hija de Yitro, le dijo a Yitro, no te preocupes, yo nunca voy a volver a Egipto. Te lo prometo. Vamos a ver en el DAB de mañana cómo fue esa promesa. Ahora, llega un momento en el que Hashem se le aparece a Moshe en el Sené, en la zarza ardiente, y ahí le dice al final, dice, ahora vuelve a Egipto, Kimetu kol ha'anashim, porque ya murieron todos los hombres que buscaban a matarte. Ahora, de Nolad, esto es algo Nolad. ¿Por qué? Porque en el momento de hacer la promesa, la gente que le quería matar no había muerto. Ahora es una nueva situación. Entonces, estás utilizando una nueva situación para anular una promesa. De Nolad Azú, Mikan, y entonces de aquí que vemos, apoyamos esto con esto la opinión de Rabbi Eliezer, que dice, perdón, de Rabbi Eliezer, perdón, sí, que se puede anular una promesa con algo que es Nolad, para Banama y Tamayo. ¿Y cuál es el motivo de los sabios? Dice Casabre, ellos opinan, Anhu Maite, Veja Amar Rabbi Yohanan Mishum, Rabbi Shimon ben Yochai. Es decir, ¿acaso estas personas que buscaban a Moshe habían muerto? Ese es el motivo. Que en realidad no habían muerto. Entonces, ¿qué se refiere a que habían muerto? Se refiere a otra cosa. Aquello que dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon ben Yochai, Kol Makom, Sheneemar, Nitzim Benitzavim, ahí donde se utiliza la palabra Nitzim y la palabra Nitzavim, Enan el Adatán Abiram, se refiere a Datán y Abiram, el Amar Resh Lakish, y además así también dijo Resh Lakish, que Yerdu Nixehen, es decir, ¿qué significa que habían muerto? Que habían reducido su riqueza. Bien, y aquí vamos a ver que una persona que quedó pobre se la considera como muerta. Dice Amar, Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Adam Shen Lo Banim Hashuv Kemet, toda persona que no tiene hijos se le considera como si está muerto. Sheneemar, como dice el versículo, Habali Banim, Reinaim, Metanoji, Rachel le dice a Jacob, dame hijos, y si no me das hijos, estoy muerta. Betani también se enseñó, Arba Hashubin Kemet, cuatro se los considera como muertos. Ani, Umetzorá, Besumá, Umishen lo Bani. Es decir, una persona que es pobre, una persona que es Metzorá, que es decir, que recibe una enfermedad de charar por hablar mal, y, y un ciego, y el que no tiene hijos. Ani, Metzorá, Besumá, Umishen lo Bani, y el que no tiene hijos. Todos ellos se los considera muertos. Ahora, Ani, ¿cómo sabemos el pobre es considerado como muerto? Está escrito, Kimeto con Nashim, murieron todos los hombres. Y ahí el RAN, en la página 7, analiza esta respuesta y nos trae los motivos. Es decir, dijimos que hay cuatro casos. La persona que es Ani, pobre, Metzorá, ciego o que no tiene hijos. Entonces, Datán y Abiram. Metzorá no eran. ¿Por qué? Porque dice Kibau Betoja Kaal. Estaban entre el medio del pueblo y la persona que está Metzorá está apartada de fuera del pueblo. Ahora, ¿qué más? Eh, dijimos Metzorá. Suma, ciego. No eran ciegos. ¿Por qué? Porque dice Haene Anashim Aem. Moshe viene y dice a los ojos de esta gente. Está hablando de Datán y Abiram. Y por último, lo tercero que dijimos que no tenía hijos, ¿sí? Ahora, el hecho de que no tengan hijos, ¿qué viene a decir la Shem? Kimetu con la Nashim, ¿por qué no tienen hijos? ¿Qué es la que cambia eso con respecto a si Moshe puede volver o no puede volver a Dios? Bien, Metzorah Dictir, eh, muy bien. El tema de los hijos, como dijo Rachel, Al Natehi Kemet, perdón, repetimos. Eh, Ani, pobre, ¿por qué? Porque dice, porque murieron todas las personas. Metzorah, porque está escrito al Natehi Kemet. Cuando Miriam tuvo lepra, ¿qué dijo Aarón? Por favor, que no sea como un muerto. Ahora, el Sumá y el ciego, y escribe, está escrito, Ben Mahashahim o Shivani que meteora. Es decir, en las oscuridades me estableciste como los muertos que llevan por siempre muerto. Shasumá, que el ciego, que se sienta en la oscuridad, es como los meteolam, como los muertos. Mishen, Lobanim, y aquella persona que no tiene hijos, y escribe, está escrito, Abali Banim, Reina, y Metanoji, dame hijos, y si no,
es como si estuviese muerta. Por último dice Tania, enseñó una veredad, Hanudera Naam Mejaveró, la persona que se prohíbe sacar provecho de su compañero, en Matirin Lo Ela Befanav. Solamente se puede anular la promesa delante de ese compañero. Hasta aquí llega nuestro dab de hoy. Que tengamos una excelente noche. Piscu, Beinzu y Bedrat Hashem. Nos encontraremos mañana.